A continuación, descubre lo que fue Cuba durante el mes de julio en cuanto a actualidades y novedades. Acomódate porque este video recopilatorio comienza ahora. Para movernos en la ocasión de hoy a las playas del este, vamos a estar tomando la ruta de los taxis, pero de este lado de La Habana. Saben que yo cada vez que voy por la playa siempre me voy por la parte de San Miguel, que es lo que me corresponde. Llegar a la Virgen del Camino y coger un taxi ahí o coger guaguas como la 462. Entonces saben que para la ruta de la playa están estos taxis y guaguas que se encuentran cerca de la terminal de tren. Entonces vamos a ver cómo está la cola para Guanajuato aquí. Y si no lo saben, estos carros, tanto los de Guanajuato como los de Guanabacoa, Regla, se parquean en esta calle que es la calle Estrella. Después de unos cuantos kilómetros en taxi, que ya les informo que me cobraron 500 pesos, que al cambio viene siendo como $1 y algo, €1 y algo, ya estamos oficialmente en lo que se conoce como las playas del este o parte de este municipio. Estoy súper emocionado porque oficialmente arrancamos esta serie de playas de Cuba que acostumbramos a hacer en la etapa del verano en el canal, y les soy muy sincero, no podía haberlas visitado en otro momento por el clima, porque cada vez que me planificaba para venir para este lado de la ciudad comenzaba a llover, en fin, pero ya estamos aquí. Empezando, como pueden ver, ahora les voy a mostrar, no se me desesperen, lo que es como tal la playa de Guanajuato, la playa por excelencia del habanero o del cubano, que siempre uno termina aquí, aunque saben que a lo largo de toda esta parte playera hay otras que el cubano por lo general visita porque les queda más cerca, como es el caso de Bacuranao, porque quieren ir a una zona más alejada, incluso a una parte que acostumbran mucho a visitar, que no es solo Guanajuato, que es el caso de Mar Azul. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este recorrido playero con este primer video sobre las playas del este o las playas de Cuba. Como les decía, me bajé justamente aquí en La Rotonda. Aquí ven el Hotel Gran Vía, aquí en este parquecito que tiene Guanajuato. Vi varias cosas llamativas que me llamaron la atención, entonces dije, aquí mismo me voy a bajar, porque desde lo lejos veo muchas carpas, veo una serie de actividades que a lo mejor las instalaron aquí como parte de la programación de verano, que ya saben que arrancamos oficialmente lo que se conoce como los 2 meses de vacaciones aquí en Cuba, que son julio y agosto. Una especie de actividades para los niños. Parece que es como no sé si forma parte del INDER o alguna organización que organizó esto, que hay una cancha de voleibol, hay varias actividades para los jóvenes. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que al menos el año pasado no estaba presente, son todas estas carpas, que al menos en esta partecita de Guanajuato habían 2 o 3 nada más. Aquí varias carpitas vendiendo bebidas, vendiendo comida, incluso miren, estas casetas, si logro venir en otro momento de las vacaciones, ya veremos qué función cumplirán. Pero me imagino que sea la misma de siempre, para vender cajitas de comida, y de una forma u otra, de esta manera, el cubano no tiene que cargar, digamos, con tantos alimentos o refrigerios para venir para la playa, porque saben que la playa da bastante hambre. Y aquella persona que viene acompañada de niños tiene que traer el doble de la comida. Pero miren, todas esas carpitas desde hasta. Los fines de semana no va a faltar cubanos en la playa, porque de hecho yo, por temas de clima y falta de planificación, no vine antes a grabárselas, pero ya el cubano no esperó a que llegara julio y agosto para poder venir a la playa. Saben que ya por allá por el mes de abril, por ahí, ya se puede decir que el cubano viene aquí a refrescarse, a darse un chapuzón, porque bueno, ¿para qué hablarles del calor? Siempre tengo que mencionarlo, porque persona que no haya visitado Cuba o tenga pensado o planificado hacerlo en algún momento, entenderá por qué repito tanto el tema del calor y de las altas temperaturas aquí en Cuba. Comparto una parte de Guanajuato, ahora vamos a estarnos moviendo a la parte de la ciudad. Antes de salir para acá, para la playa, les comento que tuve que estar mirando el clima, tuve que estar mirando las noticias, y hoy parece, aparentemente, ser un día
Bastante despejado, aunque bueno, ayer mismo ya cuestión de 2, 3 de la tarde comenzó a llover. Y vaya, yo me imagino que mucha gente salga desde bien temprano para aprovechar la playa al máximo y sobre las 1 o 2 de la tarde está regresando. Aquí no hay tanta gente, pero sí hay varios cubanos instalados en esta zona de Guanabo. Déjenme decirles que estos primeros minutos se los estoy grabando sobre las 11 de la mañana, que fue precisamente el horario que cogí para poder acudir aquí a la playa. Para esta temporada playera de Cuba 2024, como se pueden dar cuenta, ando aquí con un amiguito que me va a facilitar mucho el trabajo, porque algo que me causaba mucho miedo cuando venía aquí a grabar en las playas es el tema del aire y del audio, que se escuche bien. Pero bueno, gracias a este que está patrocinando este video, no, mentira, es que vamos a tener una buena calidad de audio a pesar de toda la ventolera. Les muestro desde afuera la última casa en la playa que tuve la posibilidad de disfrutar hace cuestión de un año también, que si no han visto ese video se los voy a estar enlazando para que lo vean luego, porque sí, algo que me causa curiosidad y voy a averiguarlo tanto para ustedes como para mí, cómo está el tema de los precios por la renta de las casas en la playa. Veamos con qué nos encontramos por ahí. Mire, veo que están cogiendo mucho estas zonas para actividades relacionadas con el disfrute de los niños y más que ya comienzan su etapa de verano. Este tema, como se pueden dar cuenta, sigue en pie, ¿eh? Caminas por muchas partes de la playa y muchas de estas casas de renta que formaban parte del estado en la actualidad se encuentran abandonadas, inhabilitadas, sin prestar servicios. Y sé que en el camino nos vamos a encontrar unas cuantas parecidas a esas. El tema de estas caseticas así de madera parece que es una novedad para este año, que a lo mejor están apostando por ello, pero sinceramente les digo, tema MIPYMES, si van a ofertar o vender más de lo mismo, creo que no es algo que llame mucho la atención, porque yo les digo, como cubano que tengo que terminar en estos lugares para comprar cosas necesarias por necesidad, siempre voy a una MIPYME o visito 2 o 3 y siempre me venden lo mismo. Pero bueno, es un criterio personal. No, creo que algo que sí va a llamar mucho la atención es MIPYMES con venta de potes de helado, cosas refrescantes para estar en esta zona playera. Ahí está la parada, como pueden ver. Aquí hay mucha gente ya tratando de coger algo de regreso, lo mismo que para La Habana, que para San Miguel del Padrón. Y ya me estoy haciendo yo una idea del trabajo que va a tener que pasar para poder regresar. Déjenme decirles que en comparación con la última vez que visité esta zona, que saben que hicimos como un par de videos al respecto el año pasado, hay un poco más de movimiento. No sé si es porque hay personas que se rentaron en casa en la playa o hay más población para esta parte de Guanabo, no sé la verdad. Aquí tenemos el Bimbón de Guanabo vacío en la guagua, el AC-72, que ya para la Virgen del Camino. No, aquí sí tiene que haber obligado, pero obligado movimiento, porque saben que aquí es donde muchas personas hacen la cola para coger sus productos por la libreta. Miren para allá. Aunque bueno, cuando es una cola tú no sabes realmente si es por la cola de la libreta o es que sacaron algo en rebaja y la gente está haciendo la cola para comprarlo. Es una incógnita que si no vas y preguntas no vas a saber realmente qué están vendiendo ahí. Esta calle de aquí, siempre cada vez que vengo a Guanabo me encanta. Esto vendría siendo como la calle que siempre tenía el tema de las pizzerías y demás. Ya después se extendieron los negocios y ya vieron todo lo que hay en esta parte de la calzada. Miren, también estuve pasando por esta zona
que esto forma parte de Boca Ciega, todas estas casas que de una forma u otra están, como pueden darse cuenta, completamente inhabitadas y sin prestar servicio, pues están completamente destruidas. Pero bueno, cosas que siguen pasando los años y siguen perennes ahí en nuestra realidad. Y si me lo permiten, les comento que yo cuando hago estos videos a modo de exploración, de ver qué encuentro por ahí, yo vengo siendo como su conejillo de India, ¿saben? Yo voy primero al lugar, después ustedes ven el video y dicen, bueno, voy a este lugar con los tips y los consejos que me dio Yonix Dose. ¿Qué me gustaría decirles? Que ahora, en este video, lo que más me van a ver es tomando agua. Fui a una de estas MIPYMES, a una de estas cafeterías para comprar algo para hidratarme. Siempre se me olvida coger el pomito de refrigerador, pero bueno, no pasa nada. Y me gustaría decirles que evidentemente, y más en esta temporada de verano, los precios de las cosas, tanto bebida, comida, cosas que quieras comprar aquí para pasar tu día de playa, están un poco más elevados. Y le pongo como ejemplo este pepino de agua natural, que creo que es de importación cubana, sí. Se va a encontrar más que el de Ciego Montero por ahí, que en La Habana yo me lo encuentro en un precio de 200, 220 y aquí tuve que pagar 350 pesos por eso. Así que ya saben que aquí los precios están un poco más elevados. Y también algo que me pasó a la hora de comprar esto es que muchas de estas cafeterías no tienen mucho cambio. Di un billete de 500 y me querían dar, ya saben, ¿no?, envuelto en billetes a 20, dije negativo. Así que vengan con bastante cambio y aquella persona que tenga la posibilidad de pagarse las cosas aquí dentro de la playa, que venga con su dinerito, aunque yo soy ese cubano partidario de cuando vengo a estos lugares, venir o tratar de venir con las cosas preparadas de la casa. Una merienda, un pan con mayonesa, un galón de refresco y terminamos. No puede faltar el merecidísimo termo de arroz amarillo o espagueti. Cubanos en la playa, eso es lo que más van a ver en este video. Ahora precisamente por esas casas que se encontraban abandonadas, que por eso muchas personas que pasan por aquí dicen que parte de Boca Ciega, debido a esta situación, es como tipo un pueblo fantasma. Vamos a introducirnos nuevamente en la playa a ver con qué nos encontramos. Como se pueden dar cuenta, en muchos sitios te encuentras estas personas que hacen función de salvavidas, que lo mismo te alquilan la tumbona, moto acuática, veleros, ese tipo de cosas, pero esas son taquillitas que se encuentran en varios puntos de playa. Algo que veo que muy bien, al menos en esta parte, que hay basureros. Saben que cuando estuve el año pasado me dediqué exclusivamente a visitar cada una de las playas del este para encontrar un basurero para depositar la basura. Pasábamos un trabajo increíble, pero bueno, miren, ya en estas zonas hay cestos, así que muy bien por eso. Estoy un poco asombrado con los cambios que he visto en esta parte de Guaynabo 2024. Este mismo apartado con sillas y demás no se encontraba aquí, pues son playas que yo recuerdo que he visitado muchísimo, ¿saben? Pero bueno. Oigan, el agua está perfecta, debe estar hasta calientita. Imagínense que yo ando en zapatos, ni remotamente pensé en venir con chancleta o algo de eso, porque no me puedo bañar. Y probablemente si me quito los zapatos es para andar en media, porque no me puedo quitar las medias. En fin, disfruten ahí un poco del oleaje. Ya veo que hay bancos de arena, eso es fatal, pero bueno, eso caracteriza mucho las playas del este. Los bancos de arena son súper peligrosos, por eso en cada punto aquí debe haber un salvavidas o alguien que está pendiente de la situación. Yo me imagino que en esta temporada, no sé, a lo mejor soy yo el que me estoy haciendo idea, hace más calor que nunca, que el cubano venga con su protección, con su bloqueador solar, aunque déjenme decirles que son productos bien difíciles de conseguir aquí en Cuba, porque los pocos que te encuentras en la tienda MLC, tienda de la cual no todo el mundo puede ir con esa moneda a comprar. El sol está tan fuerte, y más en un país tropical como Cuba, que uno no puede venir aquí a la playa sin echarse un poco de protector o de venir con una enguatada, algo que lo proteja bastante del sol. Ya esa insolación directa verdaderamente no es muy recomendable, la verdad.
miren, se dieron cuenta que el año pasado veíamos como estas construcciones rústicas de casetas y demás. Veo que ahora hay una mayor organización con el tema de esos inventos que antes la gente, el cubano venía con 4 palos, venía con una sábana y ya tenía algo para refugiarse del sol. Pero bueno, yo creo que otras personas vieron que eso dio resultado y como se pueden dar cuenta hicieron estas caseticas aquí. Oigan, miren esta casa justamente aquí en la orilla de la playa. Eso para mí es un sueño, tener una casa cerca de la playa. Pero yo me imagino cómo la deben haber pasado las personas que estuviesen rentadas aquí o los dueños de estas casas con las lluvias, porque evidentemente la marea sube. Algo que seguro ya más nunca va a existir. Estos de palos seguro eran especies de puentecitos. Algo que de una forma u otra el cubano cuando venía aquí tenía otro disfrute, otro entretenimiento. Pero bueno, si ustedes saben qué son estos círculos, estos palos o qué fueron en el ayer, comenten ahí abajo. Hay bastante gente que le gusta pasar trabajo, entonces vienen después del mediodía porque no le gusta coger esta insolación, no le gusta estar cogiendo tanto sol. Déjenme decirles que debe ser una odisea total tratar de salir de aquí de la playa en plan 5 o 6 de la tarde. Por eso yo apenas le documente este recorrido playero, me regreso a la ciudad. Miren, con el tema de las casas de renta, además de estar la casa típica de renta para la playa, que nosotros le llamamos casa en la playa, también para los turistas ya veo que hay Airbnb y B&B también. Ahora vamos a caminar un poco la ciudad nuevamente, anden saliendo de la ciudad, entrando a la playa. Pero miren, aquí hay mucha gente disfrutando de las ofertas que tienen estas cafeterías. Déjenme decirles que ahora estaba pasando por lo que es como tal la taquilla de agencia de ventas de Isla Azul y por parte del Estado sí todavía existen casas que se están rentando a pesar de que hay algunas que están sin usar, vamos a decirlo así. Mira, aquí hay venta de artículos religiosos. Y como les decía, lo que estoy tratando de buscar es la venta o la renta del alquiler de las casas particulares. En el edificio que él hay un hombre ahí que ya le cobraba 5.000 pesos a una gente, no sé si era 5.000 la noche. Yo no sé si Sí, debe ser la noche. debe ser sí. Ah, ya, está bien, gracias. Allá mira, ahora son tarabezas por ahí. Doblo aquí. El edificio que baja de la Sí. una casa de planta, ahí pregunta. Ya, gracias. ¿Cómo que 5.000 pesos la noche? Dios me... Bueno, yo recuerdo que el año pasado habían casas que la noche o el día te salía como en 10.000 pesos. Así que, vaya, no sé si ustedes conocen, han visitado, se han rentado en casas en la playa este año, o tienen algún familiar, o tú que estás viendo este video y tienes una casa aquí, pongan por ahí abajo en la parte de los comentarios cuánto puede estar costando la renta de una casa por noche o por día, porque me resulta bastante curioso. Bueno, yo les digo que yo ya van a ser como 2 años que no me rento una de estas casas en la playa. Volví a entrar aquí a la playa porque un barcito, que me parece una idea estupenda, no tener que salir tan lejos a tomarte una bebida o algo de eso, es este barcito que tiene como nombre Tiki Bar, que está justamente aquí frente a la playa. Miren qué genial, con las sillitas, con una sombra y todo, y con una vista increíble. Yo cada vez que veo estas edificaciones así, yo imagino que habían antes muchos edificios pegados al mar, muchas de estos maleconcitos que saben que grabamos como 2 por las playas del oeste, que seguro era como un disfrute más que tenía el cubano en sus playas. Pero bueno, quise pasar por aquí para que vieran que este lugar está súper genial. La gente que la rente, mientras más cerca a la playa la tenga, más alto debe ser el precio. Miren, edificaciones como estas, completamente abandonadas, desaprovechadas, que ahí yo no sé, monto un bar, qué sé yo, en el sentido de que le da mucha vida a las playas, sobre todo estas personas que se sientan aquí a disfrutar de su día, que tengan un espacio diferente a lo que es la típica cafetería o la típica taquilla para alquilar tu balsa. Aprovecho esta parte del video para pedirte que si te está gustando este recorrido playero, que no olvides dejar tu me gusta y que compartas el video con un amigo y te suscribas. Y muy importante que comentes ahí abajo en la parte de los comentarios
qué playas de Cuba les gustaría que estuviéramos visitando en esta temporada de verano 2024. El año pasado nos dimos un salto por playas como Guardalavaca, con playas como María la Gorda, que verdaderamente para mí fue algo súper genial explorar esa parte de Cuba. Así que yo los invito a que comenten cuáles les gustaría a ustedes que visitemos este año, porque no pretendo quedarme solo en La Habana. Algo que me gustaba muchísimo de estar rentado por aquí por la playa es que, por ejemplo, si quería moverme a una zona más alejada, agarraba cualquier guagua que ya cuando se encuentran para esta zona de regreso ya están vacías y te movías más fácil a la zona playera que querías visitar. Vamos a hacer ahora un pequeño tour por varias casas que me han llamado la atención, que saben que todas estas por lo general se rentan por el tema de la playa y demás. Oigan, déjame decirles que algo que me gustaba muchísimo antes, miren aquí también un parquecito de tradición para los niños, de esta zona playera, es que cuando venías a las tiendas, en plan cuando existía el CUC y todo eso, era una zona muy surtida porque evidentemente para estas temporadas hay más personas que acuden a esta zona y por ende debería haber como un surtido de productos para que la gente se deleite, sobre todo con cosas refrescantes, cosas para llenar el refrigerador de la casa que se están rentando por los días que se están quedando aquí. Pero bueno, ya saben que la realidad es otra, que muchas de estas tiendas están en MLC. Sin embargo, ahora con más MIPYMES, como que la cosa cambia un poco. Y muchas de estas personas que no se dedican a rentar la casa ni nada por el estilo, yo me imagino que muchos de ellos se dediquen a lo que es la parte de la pesca, ¿saben? Vienen aquí a la parte de la playa. No, y si hablamos de las casas de renta con piscina, como esta que les estoy mostrando, lo que, a ver si se ve ahí. Así debe que estar costando una casa en la playa con piscina. Hay espacios en esta parte de las playas del este para todos los gustos. Miren este pedacito de Guanao que les estoy mostrando súper tranquilo. Hay como 2 o 3 gentes como se pueden dar cuenta. Una casita ahí que, déjenme decirles que está habitada, un poco destruida, pero bueno, cerquitica del agua. Yo me imagino que estas casas así cerca de la playa, el deterioro debe ser, vaya, sin palabras. En esta casa, con un jeep ahí parqueado y todo. Así debe costar y con esa cantidad de pisos que tiene. Y ahora una actividad que al menos a mí me despeja un poco hacer en esta parte de lo que es las playas del este es agarrar un coche que voy a ver si lo voy a estar cogiendo para la zona de la piquera de los taxis de regreso. Envejecer, llegar a la tercera edad o como nos gusta decir en Cuba, llegar a viejo. El envejecimiento de la población cubana es un proceso acelerado que ya se viene anunciando hace varias décadas, en muchas ocasiones a modo de logro, mientras que en otras como una problemática para darle solución. El aumento de la población de la tercera edad en Cuba es el resultado del aumento de la esperanza de vida unido a 2 factores más, que en este caso vendría siendo la baja natalidad y las altas tasas migratorias del país. ¿Qué edad usted tiene? ¿Cómo usted resume su vida siendo una persona de 75 años de edad en Cuba? Es como decir que una situación muy difícil. Hay muchos obstáculos, muchas problemáticas. ¿Usted vive aquí en la casa de ancianos?
No, yo estaba viviendo aquí, por ahora estoy viviendo para el cerro. Ah, ya. Y está esperando lo de los medicamentos. No. Sin embargo, el envejecimiento poblacional se hace más intenso en el occidente y centro del país, en las zonas urbanas y en las mujeres. Ya. Según análisis, la tendencia demográfica apunta hace ya varios años a un aumento que está integrado por disímiles factores, como es el caso de esas parejas que están integradas por personas ancianas, cambios en la dinámica familiar, así como el incremento de casas de abuelos y hogares ancianos debido a la ausencia familiar. ¿Qué edad tienes, Barbarita? Bueno, ya yo tengo 60 años. 60 años. Pero bueno, míreme los 60 esto. ¿Qué ustedes creen? Comenten ¿Qué ahí abajo. ustedes creen con estos 60? Bueno, Acabada. yo te quería preguntar cómo es tu vida de 60 años en Cuba. Bueno, al principio todo más o menos me fue bien, porque yo estuve en la escuela de deporte y después me metí a bailar, fui bailarina tropicana. Pero después, cuando pasó un águila por el mar, como sabe todo el mundo cómo está esta situación y este problema, no hay nada. Ahora mismo yo salgo de la farmacia, no hay medicamentos. Y como está la cola de la farmacia. Y como está esa cola de esa farmacia. Y como estamos abarcando todo este tema relacionado con la tercera edad, me gustaría mencionar en este video como dato curioso el tema de la pensión. Y es que en febrero del 2022 el Instituto Nacional de Seguridad Social aseguró que la pensión mínima tiene un precio de 1.528 pesos, que si lo llevamos al cambio actual de las monedas extranjeras en el mercado informal, sería un valor de $4 o 4 euros. Y también quería hablarles un poco sobre este almanaque que están viendo ahora en pantalla, que viene siendo el almanaque del cobro de los jubilados, que rápidamente se los explico. Aquí hay 5 grupos delimitados por un color diferente que comprende intervalos de tiempo desde el año 1944 hasta el año 1962. Por ende, se puede decir que por mes existen 5 días en los cuales los pensionados por intervalos o por grupos pueden ir a cobrar su dinero, que como estoy viendo aquí equivalen o vienen siendo los días comprendidos entre el 22 y 27 del mes. Puede variar entre 25 y 26, 26 y 27, y es cuando estas personas de la tercera edad pueden ir a cobrar su dinero. Y como saben que a esa edad muchos de ellos como que no asimilan bien las cosas, pueden guiarse por este documento. Al nacer, los cubanos tienen una esperanza de vida de 78 años de edad según el Anuario Estadístico del 2021 del MINSAP, que en el caso de las mujeres es de 80 años, mientras que en el caso de los hombres es de 78 años de edad. Y una de las preocupaciones actuales en el ámbito laboral es que la mayoría de los adultos temen que ante el éxodo masivo de jóvenes tan grande que existe en Cuba en la actualidad, se opte por extender la edad de jubilación. Por ello, se determinó alargar la vida laboral de los recursos humanos con el argumento de la baja natalidad y la transición demográfica. También en el ámbito del hogar, el envejecimiento trae aparejados retos en las labores de ciudadanos debido al aumento de adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas. Con el impacto del COVID-19 resultó bastante preocupante que las secuelas de este virus, de una forma u otra, traerán consigo mucha demencia en personas relacionadas con la tercera edad.
Sean bienvenidos a la ciudad de San Julián de los Guines, o simplemente, como todos los cubanos lo conocemos, Guines. Y nuestra aventura, como muchos de ustedes saben, comienza tomando el transporte desde el centro de la capital. ¿Ya está lleno ya el camión? En el video de hoy nos transportamos aproximadamente 54 kilómetros al sur de La Habana hacia una provincia completamente diferente que estaremos explorando en el canal a partir de hoy, que tiene como nombre Mayabeque. A pesar de que sea una ciudad bastante pequeña, tiene o cuenta con varios de sus parques, como por ejemplo el Parque José Martí, que miren, está bastante peculiar, diferentes restos, como pueden ver, e incluso en varios de sus alrededores hay bastantes personas vendiendo hortalizas, vendiendo viandas. Y así es como vamos con esta ciudad que se fundó por allá por el año 1735 y hasta el año 2010 formó parte de La Habana. Ya a partir del 1 de enero del 2011 constituyó una de las tantas ciudades que posee la nueva provincia de Mayabeque, siendo este su primer núcleo urbano en población y el segundo municipio en importancia después de su capital, San José de las Lajas. Algo que me llama mucho la atención es la arquitectura de estas ciudades alejadas, como pueden ver. Miren cómo predominan aquí las casas de madera. Y obvio, en estos parques es indispensable e importante todas estas personas que se encuentran vendiendo productos agrícolas. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño tour bordeando el parque para que vean todas las cosas que nos podemos encontrar en esta zona de la ciudad. Déjenme decirles que juega un papel fundamental, como pueden ver, las carreras aladas por caballos. También vamos a ver que aquí en esta ciudad hay muchas personas que utilizan como medio de transporte la bicicleta, los típicos bicitaxis que ven en La Habana. En estas ciudades alejadas juega un papel súper importante para moverte dentro de la ciudad, y también las motorinas eléctricas, que próximamente tendremos que coger uno de estos transportes para movernos a varios puntos que queremos visitar. Ah, ¿usted cogiendo el grande? ¿De tres?
y ahora vamos a estar haciendo un recorrido como se debe por el centro de la ciudad para ver qué tiene Winnes para ofrecernos. Ya desde aquí les muestro parte de su arquitectura. Miren como aquí en la parte de adelante de las casas venden carne. 700. Sí. Ya, gracias. Vamos, la buena pilona conmigo. El que de plátano y guañato juntos así es bueno. Mira eso, Estamos ingresando a un agromercado súper diferente a como son en La Habana, con sus tarimitas y todo. Como ven, aquí la arquitectura es bastante variada. Lo mismo te encuentras casas, digamos, de madera de la época, estas construcciones que como pueden ver también son de la época. Y también, digamos, construcciones o edificios ya bastante recientes de construcción moderna. Y déjenme decirles que sí, definitivamente tengo que asimilar bastante esta ciudad con una que visitamos hace unos meses atrás en el canal, que era Santa María de Rosario. De hecho, de camino para acá, una de las paradas que hacía el camión era precisamente en esa zona. Bueno, se estuvo haciendo una investigación extensa tras bastidores y algo que no encontramos fue esto que tiene aquí un letrero bien grande que dice Campo Amor, que no sé si en el ayer fue un cine, ahora creo que es como una casa de la cultura. La gente que vivió aquí en Winnes o gente conocedora de Winnes, se lo dejo de tarea para que ustedes digan algo, si conocen de estos lugares, ahí abajo en los comentarios. Ahora estamos ingresando a lo que se conoce como el Parque Central de Winnes, parque que en la actualidad tomaron como sitio de referencia para celebrar ciertas y determinadas actividades, vamos a llamarlo así, en conmemoración a fechas importantes en las cuales estoy yo creándoles este video. Por eso van a escuchar mucha música de fondo y van a ver bastante movimiento en esta zona.
De esta manera ingresamos a lo que se conoce como la parroquia de San Julián de los Güines, que está dedicada a San Julián, y esta se debió construir a comienzos del siglo XVII, conservando de la época románica la portada norte con los arquivoltas esculpidos y algunos canecillos. Y ahora vamos a estar haciendo un pequeño tour para que vean lo hermosa y lo bien conservada que se encuentra esta iglesia, a pesar de que se encuentre alejada completamente en una ciudad como lo es Güines. Mira, si está Ochun aquí. Una de las paradas que quise hacer cuando hicimos nuestra investigación para venir aquí a Güines, nos salió este centro comercial que tiene como nombre La Espiga de Oro. Esta parte aquí, este apartado, creo que es venta de los productos que tocan por la libreta, pero estaba buscando un sitio en MLC para mostrarles cómo son los supermercados en esta ciudad, pero al parecer no están brindando ese servicio. Estamos haciendo la visita del cementerio civil de Güines. Era otra de las paradas que quería hacer en este video. Que saben que todos estos cementerios, tanto los locales como los principales, dígase el de Colón de La Habana, cuentan con mucha, pero mucha historia. Y ahora a continuación vamos a estar haciendo un pequeño resumen de ella.
Dentro de la misma hacen acto de presencia criptas de estilos europeos erigidos en panteones familiares donde reposan las más insignes notorias y las menos de los que un día se les vio caminar, veranear o tomar si se quiere el aire fresco o húmedo de la ciudad. A la izquierda de la primera calle se hallan las tumbas de origen clásico de los propietarios de comercios, familias influyentes de aquella época, de virtuosas ornamentaciones funerarias que evidencian el contraste con las de la zona número 3, área sur, donde se mezclan estilos convencionales y artesanales. Como dato curioso les cuento que aquí se encuentra una tumba pintada de rojo, sí, como mismo están escuchando, ya que por la calle central al final se observa la única tumba pintada de rojo por deseo expreso o testamentario de Juana Lidia Alfonso Duque, nacida el 29 de enero de 1906 y fallecida el 2 de noviembre de 1974. En nuestro recorrido por Winnes, un edificio o edificación que me llamó la atención es esta antigua escuela primaria. Miren la edificación completamente abandonada y me llamó muchísimo la atención porque miren, se encuentra toda esta zona aquí abandonada y wow, si fue una primaria, fue una señora primaria. Vaya, me atrevo a decir que una de las más llamativas de acá de la ciudad de Winnes. Pero si averiguo qué fue en el ayer, se los dejo por acá en un texto o en una foto, porque seguro antes de ser primaria tuvo otra función. La ciudad de Winnes definitivamente no se queda atrás. Si de negocios en las casas estamos hablando, de MIPYMES, talleres de celulares como este que les estoy mostrando ahora, tiendas MLC como pueden darse cuenta. Oigan, déjenme decirles que si hay algo que me encanta cuando visito una de estas ciudades es la limpieza que al menos tienen sus calles, pero sin embargo me es un poco contradictorio cuando, por ejemplo, estoy comprando algo por la calle como agua y en todo el recorrido no encuentro un cesto para desechar el envase. Bastante curioso que nos resultó a la hora de hacer toda una investigación antes de acudir a la ciudad es precisamente el origen del nombre de Winnes, y es que este surge a partir del prefijo o apócope del nombre de río Winnicaxina, tal como lo identificaría el mismísimo descubridor de parte de Cuba y de América también, que lo fue Diego Velázquez. Y además de ese dato curioso, quería decirles a modo de chisme que miren que hemos aplazado este viaje para la ciudad de Winnes, y precisamente por un problema que nos ha tocado lidiar a mí, a mi relación y por ende a muchos cubanos alrededor de toda la ciudad de La Habana, que es el déficit de agua. Llegamos ya como 6 días sin agua, entonces tratábamos por algún medio de bañarnos un día, pero al día siguiente no teníamos agua ni para asearnos. Una odisea completa que imagínense todo eso alrededor de uno querer hacer un viaje para otro lugar fuera de La Habana. Esos son los panudos, ¿no? Y mirá los plátanos, ¿eh? Aquí aprovechamos, hicimos compras para la casa, azúcar por un lado y por otro plátanos de freír y aguacate. Si no es menos cierto que la diferencia de precios entre la ciudad de Winnes y La Habana no es tanto, déjenme decirles que las hortalizas están mejor y los vegetales.
Oh, lo que más se mueve la gente aquí en Guinness es con los visitantes y con las motorinas, ¿verdad? Motorín y eléctrico. Sí, ya veo, ya. ¿Ustedes son de aquí, no? No, nosotros somos de La Habana. Aquí de visitar sí es lugar en La Habana. Hay otros lugares aquí de Mayagüez, Sí. San Nicolás, si todo el mundo ve un visitar sí es. Pero Guinness es muy grande. Sí, sí. Si vas de aquí al Vedado allá, hay un barrio del Vedado. No, La Caravana, a los visitantes no llegan. No, aquí en Guinness el Vedado. Sí. Es de aquí una punta a la otra. Ah, O de allá al paso del río. La calle del río, donde empieza el pueblo en el río. Sí. A la quinta son 3 kilómetros por lo menos. Ah, bueno. Y se mueve todo el mundo, ¿no? No, pero yo por lo Y ahora- menos lo veo como una vía, ¿sabes? No, que facilita a la gente moverse Ajá. dentro de la ciudad Dentro de la ciudad. y bastante económico. Y no, nocturno también se trabaja ahí, Sí. trabaja nocturno. Ya yo voy para el campo ahora, Ah, ya. para virar ahorita para atrás, para para la casa, porque Sí. una casa en el campo y aquí. Nos ponchamos. Sí, va a dar tiempo. Así voy a ponchar ahí, está cogiendo ponche. Y aquí llegamos a lo que se conoce como la terminal de Guinness, que rápidamente les arrojo un dato bastante curioso, y es que la línea Habana-Guinness fue la primera línea férrea de Cuba, España y de América Latina, inaugurándose justamente el 10 de octubre de 1837. En la actualidad, como pueden ver, está bastante abandonada. Supongo que en algún momento aquí antes pasaba el tren, o pasa seguro, y hay gente aquí esperando. Lo que bueno, no ven esa cantidad de personas que había antes. Mira, aquí están la taquilla, todo eso, y también está la línea del tren ahí. Incluso miren este cartel gigante aquí que dice Guinness. Pero bueno, nosotros tuvimos que venir hasta esta zona en específico porque desde esta terminal es que sale precisamente los carros que se mueven para San José, que van para el Cotorro, que van para La Habana. Miren, aquí ven justamente, déjenme acercarlo, toda la gente que está haciendo la cola para agarrar uno de estos camiones o uno de estos taxis rumbo a esos destinos. Y bueno, ya nosotros pedimos el último, estamos aquí a la espera. Creo que un acápite importante para arrancar este video es una medida que ha entrado en vigor los últimos días aquí en Cuba, y rápidamente vamos a exponerla, relacionada con ese mundillo de las medianas y pequeñas empresas, los nuevos precios topados, donde 6 productos en específico tienen que tener un precio tope, dígase el pollo troceado, la leche en polvo, el detergente en polvo, las pastas alimenticias, que hasta ahora todo lo que he mencionado es súper importante en el día a día y en la vida del cubano. Y cuando me refiero a pastas alimenticias, engloba a todo lo relacionado con el espaguetis, los coditos, todo lo que ustedes saben que tiene que ver con el mundo de las pastas. Las salchichas, que yo creo que esto es súper importante para todo cubano a la hora de hacer un desayuno, o más bien con el tema del almuerzo. Y los aceites comestibles, excepto el oliva, que bueno, principalmente el girasol es el que se utiliza aquí con el tema de la cocina. Y casualmente tuve la posibilidad de, mientras les iba creando este video, ver y salir para la calle a ver con qué me encontraba relacionado con esta medida. Déjenme decirles que yo hace mucho en el canal no tocaba este tema relacionado con las MIPYMES. Y si vamos a hablar de actualidades respecto a este tema en este video, sí me gustaría mencionar que al día de hoy creo que son más de 10.000 de estos negocios privados alrededor de toda Cuba, a tal punto de que ya tienen que buscar locales en específicos para rentarlos. Y yo sí les digo que caminando por ahí me he tropezado con
locales abandonados en plan que en el ayer fueron floristerías. También he visto que cogen un local en específico, por ejemplo, el famoso Tencent, que dio un poquito de que hablar hace unos días atrás precisamente por el nombre de este negocio privado, y vi cómo tomaron la parte de una farmacia, dividieron el local y tomaron ese lugar en específico para crear un negocio privado. Y como eso, muchos sitios relacionados con este tema que están abandonados, parece que se los rentan a los dueños de estas MIPYMES y comienzan con la fabricación del local. Ya está bien. Y algo que me gustaría mencionar en este video, que hasta cierto punto siento que está de más hablarlo por todo lo que hemos documentado a lo largo de todo este tiempo en el canal, pienso que es más bien una realidad y no una actualidad desde que comenzó todo esto relacionado con las MIPYMES. Y es que cuando vas a uno de estos sitios, los productos tienen los precios elevadísimos y continúan con los precios elevadísimos. Uno trata de ahorrar para hacer, digamos, una compra necesaria para la casa, y cuando vienes a ver, casi todo el dinero se te va en un solo producto. Por eso, a pesar de que saben que muchas de las cosas que ofertan en estos lugares no está para nada al alcance del cubano, en alguno que otro momento me hice esa interrogante que saben que la refleje en todo un video, porque cuando yo les creo contenido a ustedes, la mayoría de los contenidos son videos o ideas que me interesa conocer al respecto y también que a ustedes conozcan respecto a ese tema. Pero bueno, el caso es que siempre me he hecho la interrogante de qué da más negocio para aquella persona que tenga la posibilidad, si comprar en la MIPYME o en las tiendas en MLC, en las tiendas en moneda libremente convertible. Y déjenme decirles que es algo súper contradictorio, porque vamos a poner como ejemplo un producto, el queso. Cuando vas a uno de estos mercados vas a darte cuenta que el pedazo completo de queso te sale en unos 11.000, 12.000 pesos. Cuando sacas cálculos y vas con una moneda libremente convertible a la tienda en MLC, te sale básicamente, qué sé yo, en unos 30, 35 hasta 40 MLC. Y cuando sacas tus cálculos matemáticos, que ojo, esto lo hago en base a cómo está el dólar, el euro y toda esa situación en el mercado informal, básicamente la diferencia es mínima. Hace unas semanas atrás les compartí todo un recorrido por la calle Dolores, calle que une a dos municipios como es el caso de San Miguel del Parón y 10 de octubre, que aprovecho para darles muchas gracias por todo el apoyo que han recibido esos contenidos más recientes. Y precisamente estábamos hablando de algo relacionado con todo lo que hemos tocado en este video hasta ahora, que es, por ejemplo, usted visita una de estas MIPYMES, ve un producto a un precio X y visitas otras de estos negocios privados y te vas a encontrar el mismo producto con un precio diferente. Puede ser más elevado o por debajo de ese mismo precio. Evidentemente, al yo mencionar esto, muchos de ustedes me dejaron comentarios en plan, tú no sabes nada de mercado que estás hablando, y precisamente me puse a indagar, y la razón, no hay que saber tanto de mercado para saber la locura del dólar, que aunque usted no lo crea, viene siendo como la moneda extranjera que domina el país.
Ya evidentemente muchos de estos dueños de medianas y pequeñas empresas compran un producto basado al precio actual del dólar. Por ende, cuando vas a uno de estos sitios y digamos que el dólar, su valor en el mercado informal subió su precio, no te lo puede vender en un precio menos de cómo compró ese producto. Y es el key de la cosa relacionado con la locura del dólar, que mientras suba y baja, los precios te los puedes encontrar de disímiles maneras en muchos de estos negocios privados. Quizás en algún momento de tu vida, estando dentro o fuera de Cuba, te has hecho la siguiente interrogante, y es que ¿por qué, si somos una isla completamente rodeada de agua, en uno que otro momento, por no decir en la gran mayoría, carecemos de tantos productos marítimos? Pues ese va a ser el tema a debate en este video. La razón principal en la variación de la cantidad de capturas se debe específicamente a una disminución en la población de las especies de peces, que esto está asociado a varios factores, como es el caso de la contaminación de las aguas, el efecto que produce el cambio climático, la inserción de especies invasoras y la sobrepesca. Ahora bien, les hago una pequeña interrogante que vamos a estar respondiendo inmediatamente en este video. ¿Cuáles vendrían siendo las fuentes de contaminación de acuíferos aquí en Cuba? En Cuba existen más de 2000 fuentes contaminantes de los recursos hídricos, donde muchos de estos ejemplos pertenecen de una manera estrechamente relacionada a los sectores socioeconómicos, contribuyendo a ello mediante el vertimiento de residuales. De manera intencionada sucedió con el pez gato africano, más conocido por el cubano como la claria, con el fin de criarlo en ambientes controlados para su empleo económico y científico. Terminó siendo este efecto como catastrófico y devastador sobre las especies nativas cubanas. Es momento en este video de proponerles dos cosas. Primero, si te está gustando este contenido, me apoyarías un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia. Y segundo, acompáñame en todo un recorrido que estaremos haciendo a continuación por varios negocios para conocer los productos marítimos que poseen y sus precios actuales. Muchos de estos locales dedicados específicamente a la venta de productos en mar, como ven en la actualidad, dejan de ejercer sus funciones a tal punto de estar el local completamente cerrado, y me atrevo a decir que en varios puntos de la ciudad todavía sobreviven muchos de estos puntos de venta de productos en mar.
Y una importante realidad de estas MIPYMES ahora en 2024 es que también en estos sitios también venden productos relacionados con el mar, como es el caso de pescados y mariscos. Grande para ti y dale un beso grande a la amarilla. Dale, te quiero. Cuéntala el pescado entero, el filete a todo el tiempo. Dos filetes de qué rico. Es robalo. Oye, Ese es el río, ¿no? Él es el río, ¿no? Como bien saben, anteriormente estuvimos hablando de un término conocido como especies invasoras y rápidamente vamos a estar hablando un poco sobre su denominación. Y es que estas son, y cito, especies foráneas introducidas de forma artificial, accidental o intencionadamente y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse a medio y colonizarlo. Sin dudas creo que hay algo que amerita completar este video o este tema en específico es hacer la visita, de un restaurante que ofrece comida del mar o que tenga productos del mar para degustar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora a continuación, así que acompáñenme. Ok, ya estamos en la locación que escogimos para mostrarles los productos del mar que venden comúnmente en restaurantes aquí, al menos en la ciudad de La Habana. Y vamos a mostrar los precios y bueno, nosotros mientras tanto estuvimos pidiendo una que otra cosa que les voy a mostrar también. Miren, por ejemplo, en el menú los separan en productos del mar. Aquí tenemos el pescado a la plancha que cuesta 2.900, el pescado empanado 2.900 y el pescado en salsa de tomate el mismo precio. Tenemos también cosas como el filete de canciller que cuesta 2.900, casi todos los camarones cuestan el mismo precio, al ajillo enchilado, rebozado, empanado, pulpo enchilado 2.650, el pulpo al ajillo también, la paella para la gente de España 2.800 y en mar y tierra 3.000. Y también como productos en mar, en el caso de los entrantes tenemos el epelán a 6.90 pesos cubanos que viene siendo epelán de pescado. Básicamente masa de pescado fritas y empanadas. Bueno, y aquí llegó nuestro pedido. Yo estuve pidiendo un filete canciller, que básicamente es un filete de pescado empanizado y con jamón y queso en su interior. Aquí me acompañaba una guarnición de arroz moro, de con gris y de ensaladas. Una malteadita por aquí y unos camarones empanados, que si me lo permiten, desde mi opinión, son más gambitas que camarones, pero bueno. Y lo mismo, acompañado de una guarnición y un jugo natural. Miren, acabo de picar mi filete a la mitad para que vean cómo se ve en su interior. Ok, una vez fuera del restaurante, ciertas y determinadas impresiones acerca del sitio y de la comida. Lo primero que tengo que decirles, y esto es en base a mi experiencia muy personal, es que a la hora de comer o digerir o degustar un producto marítimo como es el pescado, camarones, todo ese tipo de productos del mar, yo sí les aconsejo que al menos aquí en Cuba no los pueden comer en cualquier sitio. Tienen que ser sitios en específico, precisamente porque cuando vas a estos sitios y pides el menú, es filete de pescado o filete empanizado, pero no te van a especificar nunca qué tipo de pescado es y saben que en la parte marítima hay bastante variedad. Pero sí les puedo decir que la combinación de cosas empanizadas y productos marítimos como un filete de pescado y jamón y queso siempre vienen muy bien acompañados de un toquecito de limón. El filete estuvo muy bueno, aunque no me gustaría hablar de esto, pero bueno, porque no quiero denigrar el lugar, nada por el estilo, no es el objetivo. Es que al final del filete había un espinazo y por poco hasta me lo trago. Bueno, eso no viene al caso. Lo que sí me gustaría comentarles es que entre los dos platillos que estuvimos pidiendo y los líquidos, todo eso nos salió aproximadamente en unos 8.000 pesos cubanos. Y les digo este dato para que más o menos saquen sus cálculos y se vayan haciendo una idea de lo que puede costar degustar de un producto marítimo aquí en la isla.
Al mismo tiempo, los océanos, al igual que los bosques, cumplen la función de sumideros de carbono, es decir, son capaces de absorber el dióxido de carbono presente en la atmósfera. Una mayor concentración de dióxido de carbono en el agua reduce su pH y la vuelve más ácida, lo cual afecta a los organismos como corales, moluscos y crustáceos. ¿Qué pescado es? Un barbero. ¿Y qué otros pescados pican aquí? Aparte del barbero. A ver. Ahí hay dos barberos y una monseica. Pero aparte de los barberos y la monseguita, ¿qué más pica ahí? Aguja. ¿Aguja pica aquí? Sí. Coño. Sigue pescando nomás y quitarle eso, así. Ahí hay una aguja. ¿Dónde está para ver? Esa es la aguja. Ah, sí. Eso lo cogen para carnado, es chiquitico. Y esas son doncellas. ¿Y esta cómo se llama? Doncellas. ¿Y ustedes no han picado nada? ¿Eh? Sí. Oh, vengo desde allá viendo que han picado la gente. ¿Qué ustedes han cogido aquí hoy? A ver. Ah, gracias. Estos son, me dijeron el nombre ahorita, se me olvidó. Doncella, creo, ¿no? ¿Cuáles vendrían siendo las soluciones a dicha interrogante? Aquí les traigo, digamos, un pequeño resumen de algunas posibilidades, ya que de acuerdo al informe de Cuba al CDB, el país requiere identificar a las especies de peces más vulnerables en las zonas de pesca y establecer límites de captura, evaluar el empleo de las artes de pesca masiva y el cumplimiento de las disposiciones al respecto, fortalecer los mecanismos para el control de la pesca no estatal y para la regulación de los recursos marinos, implementar medidas para reducir las presiones antropogénicas sobre los arrecifes de coral, aunque en el 2019 fue aprobada la Ley de la Pesca con el objetivo de establecer las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de pesca. Por otra parte, el país también se ha propuesto incrementar la eficacia de rendimientos de las producciones acuícolas, es decir, la crianza de peces destinados al consumo. Como muchos de ustedes bien saben, para la mayoría de los cubanos es muy difícil comer pescado debido al alto precio del alimento marino en el mercado informal, los restaurantes y los lugares turísticos. De modo que el cubano de a pie hoy se cuestiona con ironía por qué en la isla no hay peces para comer. Las generaciones pasadas aún recuerdan las raciones de pescado que llegaban cada mes por la libreta. La situación empeoró tras el periodo especial hasta el punto en el que, a mediados de los 90, el consumo de pescado era un recuerdo, excepto para los residentes de la ciudad de La Habana. Entre 1976 y 1992, Cuba contaba con una flota pesquera compuesta por 114 embarcaciones para la pesca de altura. La flota era capaz de aportar al país un promedio de 100.000 toneladas anuales de pescado. A partir de 1992 y de manera gradual, la flota paralizó su actividad por la falta de piezas para reparaciones. Hablamos también del cambio climático y es importante resaltar que el aumento de las temperaturas de los mares, producto de este mismo cambio climático, puede traer consigo una migración de los peces debido a la tolerancia de los mismos a altas temperaturas, ya que muchos de ellos, al no adaptarse a temperaturas un poco más frías en otras zonas relacionadas con la parte marítima, pueden llegar a un punto que pueden extinguirse.
Ok, comenzamos nuestro recorrido nuevamente en el este de la ciudad desde una zona que se conoce como Cojimar. Y cuento con un guía conocedor de la zona. Nos bajamos justamente en la parada que se conoce como Los Tres Picos, que tú me estabas comentando por qué se le dice Los Tres Picos. Porque ahí vivía un cura Sí. y la forma en espiral que tiene la construcción de la casa es Tres Picos. Eso no lo conocen muchas personas porque realmente eso fue un proyecto, un inicio Sí. que lo dejaron a media. Ok. Y entonces, en este recorrido, ¿qué vamos a estar haciendo? Ahora vamos a caminar toda esta zona que viene siendo como el Paseo Prado de Cojimar. Se conoce como la plaza. Ok. Después de la plaza, al lado, al costado, está lo que es la piscina. La Y piscina. esto que tienes a tu derecha acá es un centro que era para entrenar los equipos de básquet aquí. Sí, sí, porque hasta donde tengo entendido, esto era como la zona, digamos, de descanso, de disfrute también para entrenar de los deportistas en aquel entonces. O sea, el objetivo de esto como tal lo hicieron cuando los Panamericanos en 91. Sí. O sea, lo que estás mirando aquí o lo que están mirando, esta es lo que es la plaza, Ajá. ahí está la piscina. Puedes hacer una toma en la piscina, si quieres subir Vamos la a escalera, acercarnos. haces una toma. Y ahora en la actualidad, ¿quién puede acceder a esos sitios? Vaya, porque hay música. Sí, pero no creo que... Yo documenté toda esta zona hace un año atrás. No y creo, había no movimiento. creo que en ese lugar ahora mismo haya mucho exceso que digamos, porque no está Sí. abierta al público. Entiendo. Si se podrán dar cuenta, la plaza está desierta, porque Sí. le decían la plaza porque aquí era donde estaban. Ah, mira, pero hay gente. No sé si alguien no común puede venir aquí a hospedarse o simplemente es para los deportistas. Las Brisas, Costa Azul, Estas son las brisas y esta es Costa Azul. esa es Costa Azul. Ya. Un aparador que lo hicieron con el objetivo ese, de albergar a las delegaciones que venían. Y ya después se quedó como... Sí, Hoy por hoy. para los acontecimientos que hubieron en el estadio. Exacto. Ok. O sea, y se quedó a los olvido. Lo tienen ahora mismo para albergar gente. Ya. O sea, no sé si te percataste, viste un carro de la empresa eléctrica. Sí. Tienen albergado gente de la empresa eléctrica. Ok. Aquello Sí, no también me- gente, otros trabajadores O sea, de estas empresas que vienen de otras provincias. Ok. Esto se le conoce como el Prado de la Villa. Ajá. Es lo que se conoce como el Prado. Sí. Sí, viene siendo como un espacio para Sí, que la gente se siente. Porque realmente, mira, se darán cuenta que hay un complejo de tiendas. A ambos lados. Bueno, por lo menos la Caracol es en MLC, en moneda libremente Sí, convertible. esto es una boutique. Ajá. De Al zapatos. frente está lo que es la MLC. Sí. Ok. Por aquí también se ve, por ahí Sí, entras a la estas parte de tiendas, atrás. yo me imagino que en la actualidad estén un poco desérticas. Sí, sí, sí. En el sentido de que no todo el mundo tiene esas monedas extranjeras. Ok. Realmente pasa lo que pasa con la piscina. Sí, No todo el mundo tiene acceso a la piscina, no es algo que esté abierto al público. claramente. Igual que estos restaurantes que te ves aquí, es la misma. Sí, yo me imagino que la gente que esté viendo estas imágenes recuerde Incluso muchos lugares que frecuentaba. Es un poco chocante ver estos lugares así Claro. desiertos. No, déjame decirte, porque vuelvo y te repito, ya hace cuestión de casi un año y pico yo vine a documentar esta zona y había un poquitico más de movimiento. Esto lo han apagado Por lo de menos tal el banco. manera que inclusive estamos en pleno verano y se Sí. sobreentiende que es para que surjan actividades, pongan Sí, música, exactamente. algo para que el pueblo Se entretenga. Se entretenga y realmente no es el caso. Esto lo tienen tirado Al abandono. al abandono. Aquí el único movimiento que hay realmente es el movimiento que pudiese haber y que tampoco es un movimiento que sea La parte de las ferias. la feria. Las ferias Sí, sí funcionan. vamos ahí y vemos Sí, ciertas cosas de la feria, eso, para que también lo documenten. sí. Esto aquí es lo que se ve, Sí, ya veo. no hay de otra. La realidad es bien No, y dura. déjame decirte que es una zona bastante desaprovechada y pudiesen hacer tipo como hacen en Galeano, ¿sabes? Que montan una feria de esta. O sea, el sentido, la idea es que tienes un lugar para poder desarrollar actividades, Exacto. para hacer cosas, para... Por lo menos aquí pusieron varias MIPYME. Bueno, esta es la primera que veo en todo este trayecto. Esto solía ser un restaurante, una cafetería. Sí, Y importante era eso. completo, era completo. Recientemente cogen como que lugares que ya no funcionan y no sé si es que rentan el apartamento o el local y se vuelve una MIPYME. Se vuelve una misma. Porque Exacto. por lo menos en Centro Habana, vaya, eso es lo que más hay.
Parecerá que no, pero sí. Esta es la farmacia. Esto es la farmacia. ¿Será que no es día de, No sé. de medicamentos que está vacía? Aquí está la ferretería del Catalejo. No sé si será Sí, algo así. antigua. Esto es algo que sí. A ver, aquí movimiento como tal es en el Ditúa de abajo. Sí. Lo vas a ver, que queda a la derecha, donde estamos mirando ahora. Ajá. Esto que viene ahora aquí es un salón de belleza. Sí, los típicos que habían antes del Estado. Sí, lo que eran las peluquerías, Sí. las famosas peluquerías. Esto que se ve aquí, inclusive en movimiento porque había un billar, no sé si todavía existe el famoso Aquí billar. en la villa. Aquí en el Ditú. Este es el famoso Ditú, Silvine. Chicos, digamos, esa cadena antigua en familia, Que eso también yo caducó, siempre lo no sé veía qué fue lo que en Habana pasó. del Este, ¿sabes? Porque fuera de Habana del Este lo que habían eran los Ditú, los... Sí. Sí. Otra de las tantas cosas Sí, que caducaron, ¿no? Que inclusive no veo billar ninguno ahí tampoco, no veo movimiento. Sí, aquí indiscutiblemente, mira, hay gente vendiendo vianda. Claro que tiene que haber movimiento, sí. Para allá está la tienda también. ¿Otra tienda más? Otra tienda más, pero no. Ok. Allí tienes otra más. Sí, tú sabes que donde están los agros, las ferias, siempre va a haber movimiento. Aquí la gente viene a hacer sus compras del día, de la semana. Realmente esa costumbre que tenía el cubano de decir voy a una tienda. Eso Sí. es otra de las tantas cosas que se ha encargaron perdido. de erradicar, porque Se lo ha estaba perdido, comentando tienes los razón. otros días con unas amistades, que ya yo no sé lo que es ir a una tienda. O sea, lo que es yo decir voy a entrar a una tienda. No, y eso, ahora que tú mencionas eso, me recuerda que antes tú ibas y virabas para aquí la estaba casa. la perfumería. Sí, virabas para la casa con Y aquí adentro. 2 o 3 jabas llenas de cosas. Exacto. Aquí el único movimiento que se ve, la Uno se bodega, ríe. una bodega. Uno se ríe, pero es triste. Es una óptica Sí. antes. Ahora, Bueno. ahora lo usan para ensayar algún baile español, Sí. pero como tal ya no sigue siendo lo que era antes. Entonces esta es la feria de la villa. Ni hablarlo de antes. Pero bueno. ¿Ha sido por muchos años feria o antes era No, otra cosa? No, era otra cosa. Era otra cosa. Acuérdate que esto parte de que todas estas cosas que estamos mirando aquí eran de la plaza. Todo esto Ya, está ubicado o en la sea, plaza. todo lo de la, O sea, de la lo que plaza hizo el llegaba hasta Estado aquí. simplemente fue centralizar lo que abajo. Sí. O sea, como que para quitarle un poco de la vista. Sí, tú sabes, los TCP siempre los concentran en un solo lugar, ¿sabes? No andan esparcidos por ahí. Y entonces hacen como tipo feria, que por lo menos déjame decirte que en Habana del Este como hay. Sí, en La Habana del Este, a ver, realmente del este, esta es la parte que ellos han centrado o lo han, donde han hecho muchos más proyectos. No, por lo menos cuando camino por estos sitios es mirar las cosas así de adorno, Tienes que ir así, mira, como los caballos, con un par de orejeras a los lados. comparar Porque precios, entonces- decir, bueno, voy a comprar Ay, algo, déjame exacto. caminar 2 o 3 de estos estanquillos, a ver dónde encuentro lo más barato. Y así, Eso es otra de las tantas cosas que golpea, ¿no? sí. Tema, por ejemplo, aniversario. Tienes que día- morir aquí siempre. Tienes razón. No veo que haya más otra opción donde tú puedas decir, Exacto. o sea, vas a hacer un regalo a tu pareja, un cumpleaños, lo que sea, Sí. Día de los Padres. Miren, en estos recorridos yo aprovecho para comprar mis cosas rutinarias, como por ejemplo este desodorante, que es el único que me asienta, y aquí lo encontré en 1000 pesos cubanos.
Bueno, ¿en qué zona estamos ahora específicamente? Bueno, específicamente ahora estamos en lo que se conoce como la fábrica de caramelo. La fábrica de caramelo. ¿Por Toda qué? persona- Sí, donde estamos ahora mismo, bueno, donde vamos a estar próximamente es en una costa. Explícame. A ver, mira. Esto que estamos mirando ahora aquí, el trillo este que se ve acá, Sí. hacia la izquierda, es donde está ubicada la fábrica de caramelo. Le dicen la fábrica de caramelo Bueno, porque yo es pensé donde que tú se... me hablaste de un edificio por visitarlo ahora mismo. Esto venía siendo como la entrada de la famosa fábrica, ¿no? Algo así. Yeah. Lo vas a ver que está ubicado hacia la izquierda. Aquí Sí. es donde se bañan la gente. Todo que, Ah, el ya, que ha o sea, que es visitado una zona Cojima, frecuentada todo el que ha por el visitado cubano. Cojima lo conoce así. Sí, miren la gente ahí mismo bañándose en la costa. Oye, pero eso es lo más Señor. ideal. Pero te voy a explicar que ahora mismo hacía un siglo que yo no pasaba por aquí, porque Sí. ahí es donde estaba la ruina. ¿Dónde está la Eso que roca tú estás esta? mirando allá, Sí, allá, lo que se ve allá. sí, la roca. Exacto. ¿Qué era eso? Ahí es donde está ubicado eso. De por aquí se hace una toma que se ve. Sí, sí. Aquí ve se a lo ve, lejos. ahí, aquello, allá, el muro aquel que tú ves allá de piedra. Formaba parte de la fábrica. Formaba parte de la fábrica. Ok. Que ya no es eso. Es ahora para que inclusive aquí está el Club La Costa. Sí. Si vemos una vista para allá, ahí se ve lo que es el golfito, Ajá. la entrada a la mar. A la mar, los edificios allá. Sí. Mira los 12 plantas. Sí, se ven a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Y entonces aquí es donde viene a parar todo el mundo. Y era una fábrica que producía dicen la fábrica de caramelos. caramelo, de o sea, hecho. tenía producción nacional. Sí. ¿Qué tipo de caramelo? Pues ya los caramelos cubanos. Estamos ya- hablando de años 90. Ah, ya. ya eso, ya No, eso de hecho, quedó, algo que me encanta a mí de las zonas o de las casas que están cerca de zonas costeras, valga la redundancia, es la construcción de las casas. Yo me imagino que muchas de estas se renten, Sí, sí, a sí. pesar de que no sea zona playera como tal, ¿no? Sí, pero a ver, la parte de las rentas acá es a extranjeros. Ya. Ellos no rentan a Ok. cubanos. A menos que tú rentes el local Sí. para una actividad. Mira esas Años. casitas, qué confortable. Con Sí, su sí, no, garaje. ven. Realmente no es ni remotamente a la... Sí, al lo que- Cojimas lo de que la era. Ayer. Sí, sí, es de la Sí. Ayer. Incluso te puedo decir más, eso es un terreno sobol. Esto aquí es un terreno Esto que tú sobol. estás mirando ahí es O un bueno, terreno era. Ok. Incluso al lado de ese terreno sobol, ¿por qué lo menciono? Porque está el Club La Costa, Yeah. la discoteca. Era un club De antaño. náutico, sí, un club. No, una discoteca. Ah, ya. O sea, realmente lo concibieron como, como algo Sí, nocturno. nocturno. Sí, yo me imagino que mucha gente que ve este video Inclusive, recuerda un poco todos esos lugares allá que tú estás adentro hay una pista de mencionando. baile, Ya, ok. lo que es una discoteca. O era, Sí. porque hace años que Sí, yo no incluso vivo mira, aquí están los restos del terreno, ¿ves? Hay como unas escaleritas ahí. Sí, esa era la grada. Ok. Por supuesto, la transformación se ve. Esto ya no... Era el famoso Club de la Costa. Exacto. O sea, realmente partimos de la idea esa, de lo que estamos hablando ahorita. Sí. Esto es un club hecho para que las personas, supuestamente, que van a bañarse, accedan a ciertas cosas. Claro, No es porque en esos lugares así cerca de la costa de la playa, antes había taquillas para guardar la ropa. Exacto. Ya un basurero, Sí, si se dan cuenta. ya veo. No existe, Incluso primo. aquí está el nombre, ¿ves? La No costa. existe, no existe, esto no existe. Incluso ahí es donde, ya te digo, si se va a hacer una toma, lo vas a ver. Sí. Quedado completamente en el olvido. Tirado al abandono, mira. Que yo creo que hay hasta gente viviendo ahí adentro, ¿no? Sí, es posible. Mira, si aquí se logra ver, Sí. allá abajo hay una pista. Esto viene siendo... Esto me recuerda mucho los círculos acuerdas de los sociales. clubes sociales? Exacto. Exacto, Estamos esa en era la sintonía. idea. Los círculos Yo sociales. sabía, allá yo de esa sabía que zona. andaba tras la pista. Sí, sí, Esa sí. era la idea. Esto era un club social. Ya. Estas casitas tienen como ese corte así de pueblo pesquero, Sí, 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 sí. que ha caracterizado mucho a Cojima por los años de los años. Incluso, miren, también en esta zona hay gente pescando y gente bañándose. Mira las casas. Estas son las casas originales de aquí de casas Cojima. Exacto. Ok. Estas Que son las muchas de originales de verdad, los nativos Sí. de aquí. El salitre las coge y las enciende. Sí. ¿Qué pasa? Que también está quién es. O sea, como mismo vamos a un extremo, vamos al otro. Sí. Se puede apreciar. Ahora vamos a hacer una toma aquí
O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer una toma de un lugar que para mí, el que sepa, o sea, retomando aquí la idea de atrás de que la gente, la fábrica de caramelos, no, el lugar aquí es aquí. No, mira, lo que estábamos hablando, mira, como Sí, hay aquí sí, es así. hostales, casas de Son renta. hostales, son hostales, casas de renta. O sea, en esa parte quizás un poco se asemeja a Aguanao. Guanao. Aprovecho que mucha gente dice, oye, como mencionan los dientes perros, yo no sé qué es diente perro. Los dientes perro viene siendo como esa El diente degradación perro de le las llaman- rocas, Exacto, la degradación de las rocas. que hasta cierto punto es hasta filosa y es súper incómodo para bañarse, para hacer estancia aquí. Este es el lugar. Eso tiene especie como un Este es maleconcito, el ¿verdad? lugar, exacto. Este es el lugar, hay una escalera inclusive por allá que se puede hasta bajar. Sí. Mírala aquí. Esa orilla. Mírala aquí. Mira cómo está el agua. No, estaba perfecta. Y es una zona que no hay tanto oleaje, o sea que puedes No, bajar por esta... Y te pudiera decir más. Aquí te puedes bañar hasta descalzo. Yeah. No tienes que necesariamente usar zapatos. Sí, mira, por lo menos en esta zona hay arena, ¿sabes? Sí, te digo más, no sé cómo está vacía. Sí, Porque yo prefiero esto aquí 30 veces, mejor que allá. claro. Y bueno, para la gente que ha tenido esa curiosidad de lo que son el diente perro, bueno, mira, es la degradación de estas rocas, producto del mismo oleaje, De la acción del exacto, que se vuelven hasta La cierto erosión. punto filosas y cuando vas a una costa que tienes que caminar, mucho de estas rocas se te hace incómodo, vaya. Es preciso que vengas hasta con zapatos viejos, antiguos, que no sean los de salir, porque verdaderamente te acaba con los zapatos, la gente que viene con chancletas te acaba con las chancletas, en fin. Miren parte de la arquitectura de esta zona, que veo que la parte de arriba es como tipo un bar, como lo hicieron así como si fuese un barco, bastante original. Imagino que al tener varios pisos, un piso sea restaurante, otro piso sea bar, ¿sí? Y justamente aquí, frente al mar, o sea que un atardecer aquí sería genial. Esto es el malecón de Cojime. Incluso desde lo lejos ya se ve desde aquí el golfito, El golfito que es se una ve. parada que vamos a hacer también en este video. El puente, la tiburonera, a la mar, todos Sí. esos edificios que tú ves ahí a la mar. Sí, a la mar ya lo visitamos como tal y si no han visto ese video, corran a verlo que se publicó recientemente hace una Aquí semana hay atrás. muchas cosas que son de atractivo. Inclusive, mira, Café Don Albert. este es el famoso Torreón. Eso tiene una connotación histórica para los Mira, muchas aquí personas están no lo montando conocen. tarimas, seguro aquí va a venir algún grupo musical a cantar. Eso se estila mucho, sobre todo en esta etapa En veraniega. que de hecho, en esta época del año es que se efectuaba el torneo a la Hemingway. Ya. Muchas personas no lo conocen, no lo saben. Pero precisamente parece que tiene que ver con o sea, que el pescador lo sabe, que tiene, porque eso tiene una época del año en que hay ciertos especímenes de agujas Sí. que son los que puntean para el torneo. Porque eso lo pescan, lo marcan, lo sueltan. De hecho, yo hice hace rato un documental relacionado con la vida de Hemingway en Cuba. Y un sitio que olvidé completamente fue Cojime. ¿Qué pescado pican aquí, Onceíta. Onceíta. ¿Qué más? Ya no vamos a nada. Chopita. Chopita. Sí, Cebrita también. Este es el eso torreón de ahora es un Cojime. punto de guardacosta. Ah, ya. Y ahora es un museo o algo. No, Está cerrado. Vaya que es lo que te estaba intentando decir ahora, que para ser una zona marítima era para que hubiese todo tipo de pescado. no los hay. Aquí Sí. hay, inclusive la tiburonera no está ahí. Eso que se ve allá, que tú ves en el puente, Sí. es la tiburonera. Era el puente. Esa es la tiburonera. Esto viene siendo como el principal atractivo de esta zona de Exacto, Cojima, este es ¿cierto? el ¿no? principal atractivo de esta zona. Inclusive, mira, ¿te das cuenta? Mira? Sí, aquí hay negocios. Aquí está Y estaba el famoso todos, Ditú déjame también. decirte, todos muy bien ambientados si de tema marítimo estamos hablando. Era Sí, la porque- terraza de Cojima. La terracita. Esta parte, la terraza de Cojima, es para extranjeros. Era única, o sea, exclusivo para extranjeros. Precisamente ambientada con temáticas Hemingway. Sí, exacto. Todo lo que era Porque las agujas, la pesca. Hemingway le gustaba tomarse sus tragos ahí. Yeah. Tipo Floridita. Exacto, tipo Florida. Para Hemingway, este era su Floridita.
paupérrimo. Yo creo que una vez yo vine y estaba cerrada. Sí, porque estaban remodelándola, Ah, ya. pero paupérrimo eso. Sí. Te estoy diciendo, en esta época del año, eso lleno de extranjeros ahí. Porque realmente en esta época del año es que se efectúa el torneo. Y así damos a una zona bastante reconocida aquí, que es el Golfito, y vamos a estarla recorriendo a continuación. Que de hecho, aquí yo le estaba diciendo aquí que era como una zona que quería, digamos, documentar en el video de la mar, pero se quedó para esta ocasión. Este es el famoso Golfito. Vamos Que a ahora ver. vamos a ver por qué le dicen el Golfito. Porque realmente es un Golfito. Sí, no, claro. Literalmente. Lo que ahora ustedes van a ver en qué se ha convertido, o qué Sí. lo han convertido. A ver, de entrada quería conversar contigo, que me han dicho que lo ha cogido una MIPYME Sí. y lo ha transformado un poco. Ok. Quiero darle un dato adicional a las personas para que conozcan que aquí se filman videoclips. Ah, ok. Todo lo que tiene que Es ver una con locación. con lo de Orúa Sí. se filma aquí. ¿Qué cantidad de pomería, bueno, todo viene a parar aquí? Esa es la basura que hay dentro del Del mar. mar. El mar que la saca para afuera. Esta parte de atrás Sí. la utilizan mucho para videos, clips, Ya, sí, por la naturaleza Exacto. y demás. Ok, por el tema costero. sí. Y lo de Orúa porque tiene su ambientación. ¿Me pudieses explicar qué viene siendo eso que está ahí encallado en el medio del mar? Eso viene siendo Con un farito, un ¿verdad? faro. Eso es un faro. ¿Y funcionará? No creo. Este es el puente que divide Cojimas de la mar, ¿verdad? Exacto. ¿Tiene algún nombre en específico? Algo? No, se conoce como. Esta El área puente. completa se conoce como el Golfito. Ya. Y miren, aquí varios barquitos de la gente que seguro va a De hecho, pescar. mira, puedes hacer una toma ahí. También Sí. mi pyme. Tienen- Y estoy viendo que en algún momento se levantaba el puente. Para No, seguro esto- las esto embarcaciones sufrió. mayores. Déjame explicarte que esto han sufrido varias transformaciones. Sí. Lo han reparado unas cuantas veces, producto de eso mismo, porque no está concebido como para que pasen vehículos. Este es el afluente donde converge el río con Y el el mar. mar. Sí. El río viene de allá, Dos aguas. dos aguas. Ok. Por eso la Y connotación. un olor Ahora, a pescado. mira, estaba dando un dato introductorio. Este es el famoso Golfito. Ok. Claro, ahora lo ves así en estas condiciones porque lo ves una MIPYME. Y déjame decirte, yo hace mucho tiempo vine a hacer aquí un fashion film, que la gente que entiende el término sabe de qué estoy hablando. Y esto no estaba ni cercado. Esto no estaba, todo esto estaba en ruina. Sí. Esto está así ahora precisamente porque lo cogió una MIPYME. Sí, ahora lo están remodelando. Un golfito así es súper entretenido, déjame decirte. Y yo estoy seguro que la gente que pudo De disfrutarlo hecho, en no la están época. inaugurados. Y el golfito, el antiguo, ¿no? Contaba con un restaurante. Sí, eso es un restaurante. Sí. Un apartado de cerveza dispensada que seguro sigue funcionando porque mira, hay gente aquí todavía. Exacto. Vaya, que era un lugar más. No, esto para, es de para hecho. el disfrute. ¿Qué pasa? La gente venía a bañarse ahí y ¿dónde terminaba? Era en el golfito. En esto que estamos mirando. Sí. Además, míralo ahí. Pero ¿qué pasa? Que eso que dejamos atrás no existía. Eso estaba en ruina ahí. Sí. Incluso aquí habían como una sillita, unas mesitas, que la gente las sigue usando hoy en día. El Parque Plaza de la Fraternidad Americana o Campo de Marte, conocido en Cuba como el Parque de la Fraternidad, es un conjunto de varios parques situados en el extremo sur del Paseo del Prado en La Habana, capital del país. Es una zona de las más céntricas y concurridas de la ciudad, puesto que es utilizado como paradero de varias líneas de Metrobús, tales como el P13, P14, P8, P11, P15 y taxis de piquera con destinos a Boyeros, Marianao y 10 de octubre. Como les dije, además de que el Parque de la Fraternidad va a ser protagonista de este video, vamos a explorar junto con él los alrededores que posee el mismo, como es el caso del famoso Palacio de Aldama. Como pueden ver, lleva muchísimo tiempo en restauración. Es una zona donde también hay un paradero donde aquí muchas personas se estacionan para coger el bus.
Palacio de Aldama es una mansión de estilo neoclásico construida en el año 1840 por el arquitecto e ingeniero dominicano Manuel José Carrera. Su fachada principal abarca una cuadra completa de la calle Amistad y se aporta que la edificación se encuentra actualmente en remodelación. Cerra, Mariana Lisa. Dime, Henry. Por ejemplo, el Parque de la Fraternidad, como pueden ver, se va dividiendo entre las calles a modo de cuadrantes. Y aquí justamente donde estoy caminando está la piquera de los taxis que va rumbo a la parte de La Palma. Atraviesa toda la calzada de 10 de octubre y termina en La Palma. Otros edificios de importante mención en los alrededores de lo que se conoce como el Parque de la Fraternidad, como pueden estar viendo ahora en pantalla, tenemos a lo que fue el antiguo Hotel Isla de Cuba, que en la actualidad se encuentra deteriorado, como pueden ver. Y también este lugar es partícipe de muchos negocios particulares como cafeterías, vendedores de piezas textiles, calzados, accesorios para el hogar, tanto útiles como de ferretería. MIPYMES, entre otros complejos que se sitúan precisamente en esta parte de la calle Monte, que como pueden ver es una de las más transitadas y concurridas de este centro de la ciudad. También nos encontramos con tiendas en MLC, como es el caso de la Isla de Cuba.
Bueno, miren, entonces aquí vamos a comenzar un pequeño tour del museo. Aquí está el oráculo de Ifá. Aquí vamos a ver la representación de cada uno de los orichas de la religión, como es el caso de Obabaluaye. Aquí tienen la representación de Obatalá. Déjenme decirles que yo, siendo religioso, es primera vez que entro a este museo. Aquí en los beis. Son varios orichas, así que voy a tratar de mostrárselos todos los que pueda. Oricha Oco. ¿Cuál sería? Balufón. Yehuá. Hoy están todos. Aquí está Oramillán. La institución religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Esta es una organización no gubernamental, es decir, una organización religiosa, cultural, no política, que forma parte de nuestra sociedad civil. La misma defiende el derecho de todo ser humano a tener claro su credo religioso y sus lineamientos ante la vida. Aquí tenemos a Osain. Déjenme decirle que hay una representación de todos. Orúmila. La fuente de la India o de la noble Habana, una representación donde figura la imagen de la mítica India Habana, esposa del cacique Abaguanex, regente de la zona antes de la llegada de Cristóbal Colón, del cual se cree que toma el nombre de la capital de Cuba. Hotel Saratoga, una lujosa construcción de 5 estrellas que el mismo se encuentra situado en el centro histórico de La Habana, diseñado al estilo de la época del año 1880 para servir de almacenes, remodelado como hotel en 1933 y reinaugurado en el 2005. El 6 de mayo del 2022, este hotel de lujo sufre una explosión, trayendo consigo su deterioro en su totalidad, así como la infraestructura circundante, conjunto de pérdidas humanas y heridos causados tras el impacto. El Capitolio, emblemática y majestuosa edificación construida en el año 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, con el fin de destinarlo a albergar y ser sede de las 2 cámaras del Congreso o cuerpo legislativo de la República de Cuba. El mismo presenta una fachada acolumnada neoclásica y una cúpula. Fue inspirado en el Panteón de París y en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Lo tiene con una caja grande? No, la misma caja de Aquí nos encontramos con algo bien icónico de este Parque de la Fraternidad, que es la ceiba, la cual, como pueden darse cuenta, se encuentra situada justamente en el centro del parque. Y como dato curioso, me gustaría comentarles que esta está plantada con tierra proveniente de todos los países del continente. A sus alrededores, como pueden estar viendo también, se encuentran estas pitonisas o cartománticas, como se les conoce, prediciendo en aquella persona hechos venideros tras el poder de su adivinación. Ya le llegó la cita. Yo sé que ustedes son de esta gente que siempre acostumbran a estar aquí. ¿Cuánto tiempo ustedes están aquí en el día? Más o menos hasta las 3 o las 4 de la tarde. Ah, ya. ¿Y no pudieran regalarnos
alguna anécdota que usted haya tenido relacionada con los clientes que haya atendido. Algo que sea curioso, interesante. Lo único que te puedo decir es que han salido complacidos y después han virado otra vez porque les ha gustado la consulta. Bueno, precisamente uno de los motivos que más me inspiró a crearles este video, porque pasaba por aquí y yo decía, caballero, yo no puedo creer que los bancos del Parque de la Fraternidad estén en estas condiciones. También que muchas personas no concientizan y les dan, digamos, el cuidado adecuado cuando se sientan y le dan el uso cuando vienen aquí a sentarse al parque o algo por el estilo, ¿no? Pero verdaderamente es un poco triste ver esta condición en la cual se encuentran muchos de los bancos y demás componentes que conforman a este parque. Y de esta manera, refrescándonos un poco, porque esta caminata, aunque ustedes no lo crean, el Parque de la Fraternidad abarca unos cuantos metros cuadrados y tratamos de abarcarlo en todo su esplendor. Damos por concluido el video por el día de hoy, invitándolos a que comenten otras estructuras o edificaciones alrededor de la ciudad y quién sabe también de toda Cuba que les gustaría que visitemos o exploremos en la actualidad en este canal próximamente. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.